Imagina por un momento que te han entregado un tesoro de valor incalculable. No es oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino algo infinitamente más valioso, la gracia de Dios. ¿Cómo la manejarías? ¿La guardarías para ti, la enterrarías por miedo a perderla, o la invertirías sabiamente para multiplicar su impacto? En la primera carta de Pedro, capítulo 4 versículo 10, se nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estas palabras no son una sugerencia, sino un mandato sagrado. Waxman Nee, en sus escritos, nos recuerda que la gracia no es solo un regalo para disfrutar, sino un depósito sagrado para administrar con fidelidad. Pero aquí surge una paradoja, la gracia es inagotable, y sin embargo, debemos ser cuidadosos administradores de ella. ¿Cómo reconciliamos estas dos verdades? La respuesta está en entender que la gracia de Dios no es un recurso estático, sino un flujo dinámico que se multiplica cuando lo compartimos. Como bien lo expresa Waxman Nee, Dios no nos da gracia para que la atesoremos, sino para que la hagamos circular. En esta reflexión, exploraremos qué significa ser verdaderos administradores de la gracia de Dios. No desde una perspectiva teórica, sino práctica, basada en las Escrituras y en las profundas enseñanzas de siervos de Dios que han caminado antes que nosotros. Descubriremos que administrar la gracia no es un acto opcional, sino el corazón mismo de la vida cristiana. La naturaleza de la gracia y nuestra mayordomía. Para entender qué significa administrar la gracia, primero debemos comprender qué es la gracia. No es un concepto abstracto, sino la manifestación tangible del favor inmerecido de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 2 versículos 8 al 9, se nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia nos salva, nos sostiene y nos transforma. Pero Waxman Nee va más allá al señalar que la gracia recibida debe convertirse en gracia compartida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10 versículo 8, Jesús envía a sus discípulos con esta instrucción, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí vemos un principio divino, lo que hemos recibido sin mérito alguno, debemos darlo sin reservas. ¿Pero qué implica esto en la práctica? Significa que nuestros dones, talentos, recursos y aún nuestras pruebas son canales de la gracia de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12 versículos 4 al 7, se nos explica, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada creyente es un administrador de facetas únicas de la gracia divina. El peligro, como advierte Waxman Nee, es creer que estos dones son para nuestro beneficio personal. Por el contrario, son herramientas que Dios nos confía para edificar a otros y glorificar su nombre. Los peligros de enterrar el talento. Jesús contó una parábola que ilustra dramáticamente las consecuencias de una mayordomía negligente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25 versículos 14 al 30, encontramos la historia de un hombre que entregó sus bienes a 3 siervos. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y al último 1. Los primeros 2 negociaron con ellos y duplicaron lo recibido. Pero el tercero cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando el amo regresó, los primeros fueron elogiados, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero al que escondió su talento le dijo, siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros, para que al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Waxman Nee analiza esta parábola destacando que el problema no fue la cantidad recibida, un talento era una fortuna, sino la actitud del corazón. El siervo infiel vio a su señor como hombre duro, versículo 24, distorsionando su carácter. De igual modo, cuando malentendemos la naturaleza de Dios, viéndolo como un tirano en vez de un padre amoroso, paraliza nuestra capacidad de administrar su gracia. Esta advertencia es actual. ¿Cuántos creyentes entierran sus dones por temor, comodidad o falsa humildad? Como señala Waxman Nee, Dios no nos juzgará por lo que no tuvimos, sino por lo que no hicimos con lo que tuvimos.
La economía divina, dar para recibir. En el reino de Dios opera una ley contraintuitiva: entre más damos, más recibimos. Esto no es evangelio de prosperidad, sino un principio espiritual profundo. Proverbios capítulo 11 versículo 24 declara: hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Waxman explica que la gracia funciona como el maná en el desierto: si los israelitas lo guardaban para el día siguiente, excepto en víspera del sábado, se echaba a perder. Éxodo capítulo 16 versículos 19 a 20. Así ocurre con los dones espirituales, se corrompen cuando los acumulamos egoístamente. El apóstol Pablo experimentó esta paradoja. En segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 8 afirma: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Note el flujo: Dios nos da gracia, nosotros la administramos en buenas obras, Él nos da más gracia. Un ejemplo concreto lo vemos en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4 versículos 32 al 35 describe cómo ningún necesitado había entre ellos porque compartían todo. Este pasaje no prescribe comunismo, sino ilustra el poder transformador de una comunidad que administra la gracia colectivamente. La mayordomía integral: tiempo, talentos y tesoros. Ser administradores de la gracia abarca todas las áreas de la vida. Waxman identifica tres dimensiones clave: el tiempo, los talentos y los tesoros. Primero, el tiempo. En la carta a los Efesios capítulo 5 versículos 15 al 16 se nos exhorta: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada momento es una oportunidad para sembrar gracia. Segundo, los talentos. Como vimos en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, cada don espiritual es un instrumento de gracia. Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8 enumera algunos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, liderar, mostrar misericordia. Tercero, los tesoros. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro manejo de los recursos materiales revela nuestra comprensión de la gracia. Un caso paradigmático es el de Lidia, Hechos capítulo 16 versículos 14 al 15. Esta mujer administró su gracia, conversión, hospitalidad, recursos, inmediatamente, convirtiendo su hogar en centro de bendición. Hemos llegado al final de este profundo recorrido, pero en realidad, este es solo el comienzo de un viaje transformador. Ser buenos administradores de la gracia de Dios no es un tema más entre muchos en la vida cristiana, es la esencia misma de nuestro llamado. Waxman nos confronta con una verdad ineludible: cada día que vivimos es un depósito sagrado que debemos invertir para la eternidad. Permíteme llevarte más allá de una conclusión convencional. Imaginemos juntos el día en que estaremos ante el tribunal de Cristo, como describe el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En ese momento, todas nuestras excusas: no tenía tiempo, no me sentía capacitado, esperaba circunstancias mejores, se disolverán como niebla ante la luz de la eternidad. 1. La parábola ampliada de nuestras vidas. Cada uno de nosotros es protagonista de una versión personal de la parábola de los talentos. ¿Qué hemos hecho con las lágrimas que Dios nos enjugó y que ahora debemos enjugar en otros? ¿Las palabras de consuelo que recibimos en momentos oscuros y que ahora debemos hablar? ¿Los recursos materiales que superan nuestras necesidades básicas? ¿El tiempo libre entre nuestras obligaciones? Waxman señala que el cielo no registra nuestras intenciones, sino nuestras inversiones. En el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 se declara: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Nuestras obras de gracia administrada nos precederán en la eternidad. 2. Los tres peligros de una administración defectuosa.
A lo largo de las Escrituras, encontramos advertencias solemnes. El peligro de la autosuficiencia. Como el rico necio de Lucas capítulo 12 versículos 16 al 21, que acumuló para sí mismo pero no era rico para con Dios. Waxman ni advierte que nada envenena más el alma que creer que lo que tenemos nos pertenece. El peligro de la paralización por temor. Como el ciervo del talento enterrado, muchos hoy congelan la gracia por miedo al fracaso o a la crítica. Pero en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 15 se nos recuerda, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El peligro de la priorización equivocada. Marta, en Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42, afanada con mucho servicio, casi pierde lo esencial. Administrar bien la gracia requiere discernir entre lo urgente y lo eterno. 3. El modelo supremo, Cristo como administrador perfecto. Jesús, en su encarnación, nos mostró el patrón perfecto de mayordomía. Administró su autoridad lavando pies, Juan capítulo 13 versículos 3 al 5. Administró su tiempo entre multitudes y momentos de oración, Marcos capítulo 1 versículo 35. Administró su enseñanza adaptándose a pescadores, fariseos y niños. Administró hasta su última gota de sangre en la cruz. Como señala Waxman, cada gota de sudor en Getsemaní, cada palabra pronunciada, cada milagro realizado, fue gracia administrada en perfecta obediencia al Padre. 4. La invitación a una auditoría espiritual. Antes de terminar, hagamos una pausa para un examen personal. ¿Qué porcentaje de mis conversaciones edifica a otros en gracia? ¿Cuántas horas semanales invierto directamente en el reino? ¿Qué talentos tengo que aún no he puesto en circulación? ¿A quién específicamente estoy discipulando o bendiciendo regularmente? En la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 4 se nos insta, cada uno examine su propia obra. 5. La oración de un administrador fiel. Señor Jesucristo, hoy reconozco que todo lo que soy y tengo es un depósito de tu gracia. Perdóname por las veces que he enterrado talentos por temor, por haber malgastado tiempo en banalidades, por haber retenido recursos que podían aliviar necesidades. Rompe en mí todo espíritu de avaricia o comodidad egoísta. Conviérteme en un canal desatascado de tu gracia multiforme. Dame ojos para ver las oportunidades diarias de inversión eterna y valor para actuar cuando tu espíritu me guíe. Que al final de mis días pueda oír, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, no la dejes como mera emoción pasajera. Te propongo 3 acciones concretas. Identifica un área específica, tiempo, talento o tesoro, donde comenzarás a administrar diferente esta semana. Busca a alguien que te rinda cuentas regularmente sobre tu mayordomía. Comparte este mensaje con al menos una persona que necesite este desafío. Como escribió el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La gracia que hemos recibido no es para nosotros solos, es un río que debe fluir hasta que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc capítulo 2 versículo 14. ¿Quieres que tu vida trascienda? Envía este mensaje a 3 personas, un creyente maduro que te guíe, un compañero de fe que te acompañe, alguien nuevo en Cristo que necesite dirección. Juntos, seamos esa generación que administró fielmente la gracia en los últimos tiempos. Maranata, ven Señor Jesús.